ahora se necesita de la justicia. Por eso le solicito a la justicia desde aquí que la mire desde los ojos no del dólar, sino del amor, que es otra manera de medir y puede ser más eficiente y eficaz. Bravo, señor presidente. Totalmente de acuerdo. Que la Corte no se vaya a vender por dólares. Que la Corte no se vaya a vender por maletines repletos de dinero. Ese es el clamor de todos los colombianos. Porque a esta altura de las circunstancias, la única rama del poder que puede defender a Colombia en su estado de república, de estado de derecho, es la Corte Suprema de Justicia, es la rama judicial, no hay nadie más. Según lo dicho por Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, pues resulta que hubo todo un entramado para comprar a los congresistas para aprobar las reformas del gobierno. Esto yo lo había dicho, esto también lo había reafirmado Sneider Pinilla, esto ya se sabía, porque ellos ya lo habían manifestado. Sin embargo, ¿la Fiscalía General de la Nación hizo algo? No. ¿El Congreso hizo algo? Claro, hay una presunción de inocencia, obvio. Pero es que aquí los que estaban denunciando esto que estaba ocurriendo con el Ejecutivo, lo que estaba ocurriendo con el erario, lo que estaba ocurriendo con la compra de conciencias de los congresistas, eran funcionarios del mismo gobierno, no cualquier funcionario. El señor Olmedo López dijo ante la Corte Suprema de Justicia, ante los investigadores, que él tenía el carnet de militancia en el M19. O sea, no es cualquier aparecido que se infiltró de la oposición. No. Un cercano al presidente que nombró otros cercanos, como el director nacional de inteligencia. Ese ya lo había nombrado antes. Como al Ministerio del Interior de ese momento, que era Velasco. Como también nombró a otros congresistas que hicieron parte de este entramado. ¿Para qué? Para comprar a los contratistas, para comprar a los congresistas y para beneficiarse todos mutuamente, todos buscando un mismo fin: aprobar las reformas del presidente. ¿Dónde se hizo esto, según Olmedo? Pues en el Palacio. Al parecer, solo ellos sabían cómo hacer toda esta cónclave, como lo denomina Olmedo López, a favor del presidente, pero sin que él supiera. Nadie hizo nada. Los colombianos quietos, viendo cómo se seguía esta aprobación de reformas sin que nadie hiciera nada. ¿Cuál es el problema de todas estas denuncias? Que estas denuncias nos dejan entrever cómo el gobierno, independientemente si Velasco tiene responsabilidad, si los congresistas tienen responsabilidad, pero cómo se despilfarró prácticamente 1 billón de pesos del erario. Hoy en Sigue la W revelamos los documentos que prueban que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, firmó con su puño y letra el desembolso de 1,4 billones de pesos a la Unidad de Gestión del Riesgo, esto por petición del exdirector Olmedo López. Esta es la primera resolución que publicamos en Sigue la W. Fue del 22 de septiembre del año 2023. Lo más preocupante no es que el ministro haya autorizado esta transferencia a la Unidad de Gestión de Riesgo. Lo más preocupante es la forma en que se gestó que estos recursos fueran asignados para la unidad. Y este es el entramado que devela, que muestra el señor Sneider Pinilla por medio de su testimonio y del aporte de los chats. Obviamente, estas pruebas que dejan entrever que las circunstancias de modo y tiempo y lugar sí se corresponden, dan muchos indicios de que realmente se gestó toda una empresa criminal para expoliar el erario de los colombianos. Entonces, ¿quiénes aprueban los créditos? Pues la comisión designada en el Congreso para tales fines. Y por eso vincula a estos congresistas.
Entonces, estos congresistas aprobaban estos créditos de endeudamiento, aprobaban estos presupuestos para que, mediante la unidad de gestión de riesgo, ayudada por la mano derecha de Laura Sarabia en el DAPRE, el señor Cobos, idearan la forma de inventarse desastres inminentes. Y entonces empiezan a presionar a Snyder Pinilla para que haya viabilidad para hacer estos contratos que van a beneficiar a quienes. Estos contratos que generalmente son de obra civil con sus respectivas interventorías que van a beneficiar a quienes. A los contratistas que son amigos de los congresistas que están en las comisiones económicas del Congreso, las que casualmente aprueban créditos que tienen destinación para desastres, aumento de presupuestos para la unidad de riesgos y otras cositas como el aumento del cupo de endeudamiento que hace poco se aprobó antes de cerrar la legislatura. ¡Qué casualidad! Por eso empezaron a presionar a Snyder Pinilla. Esto es solo una parte de esta aparente empresa criminal. ¿Y qué decir de los hallazgos de la Contraloría en RTBC? ¿O qué decir de los hallazgos de la Contraloría en el Ministerio del Interior? Los hallazgos que ha hecho en la DIAN. Esto sin mencionar todo esto. ¿Cómo han expoliado el erario y sin pena alguna nos anuncian otra reforma tributaria? Increíble. Y el pueblo callado, el pueblo solo estupefacto frente al caos, porque pareciera, con este relato de Olmedo, es que al pueblo nos tenían entretenidos con el caos que se va suscitando en el país. ¡Ay, el cambio climático! ¡Ay, el decrecimiento de la industria petrolera! ¡Ay, la pérdida de la seguridad en varias regiones a manos de los gestores de paz! Y los colombianos así, entre todo ese mundo de noticias, y mientras tanto, en cónclaves, mirando cómo despilfarrar el dinero de los colombianos. Impresionante. Y los colombianos estupefactos, los colombianos mudos. Claramente, los colombianos, frente a estos anuncios, frente a todas estas noticias, pues no podemos ir como unos delincuentes a destrozar los bienes públicos y todo como la primera línea. Pero es claro que si estas noticias se hubiesen dado en el gobierno de Duque, hubieran dicho no, en el Palacio de Nariño, durante el gobierno Duque, resulta que los ministros Carrasquilla pedía una adición presupuestal para la UNGRD para repartir y comprar a los congresistas para aprobar la reforma tributaria, la reforma a la salud que quería hacer en su momento Duque, y resulta que esto sale a la luz pública por un funcionario de la unidad de gestión de riesgo, la primera línea que hubiese hecho, destrozar el país. Claramente, los demócratas, claramente los defensores de derechos, pues no vamos a ir a hacer esto. Pero tampoco quedarnos mudos y esperando que salga alguien a decir, hagan algo. Algún político que ha sido de los que ha caído en esta compra masiva, en esta repartición masiva del erario, esperando que alguno de ellos nos salve. No, esto es absurdo, esto es una falta de liderazgo total. Más allá de eso, es una falta de amor por nuestro país. Es no entender el valor de tener una democracia y un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que no permite que haya una concentración del poder en un tirano. ¿Por qué? Porque el tirano oprime y quita los derechos del pueblo. Pues lo que está haciendo Maduro. Y por eso esa migración masiva de los venezolanos. Es que lo hemos visto durante años. Es una tiranía. Cuando ese gobernante quita el sistema de pesos y contrapesos y resulta gobernando para los intereses de él, no para los intereses del pueblo.
Ese es el problema, que no entendemos que estamos perdiendo la democracia. Es que estas denuncias de Olmedo, estas denuncias lo que hacen es dar a la luz que estamos perdiendo ese Estado de Derecho y que ahorita lo único que queda, la única rama que queda es la rama judicial. No encabeza la Fiscalía, porque la Fiscalía ya sabíamos que iba a pasar. ¿Y quién impuso la Fiscalía? 3 o 4 sindicatos, la minga y todo, que fueron a protestar porque tocaba ya escoger fiscal. Fiscal que iba a hacer lo que está haciendo, ser un apéndice del Ejecutivo. Eso hace. Quedarse callada, no investigar, no, nada. Es que ni siquiera hablar, ni siquiera dar un comunicado, nada. Impactante. Es impactante lo que estamos viviendo. Gracias a Dios salió a la luz pública esta información. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque ahora el pueblo puede hacer una veeduría. Puede todo el tiempo no dejarse desenfocar en la constituyente, el fast track, que lo que busca es la impunidad de todos. Eso es lo que busca. Que todos queden impunes frente a todo esto. Es que nos han robado nuestros recursos y ahora quieren imponernos una reforma tributaria. Es que es gravísimo. Pero ahora el pueblo sabe y el pueblo puede salir y el pueblo puede realmente reclamar que no nos destruyan más este Estado de Derecho. Porque no podemos seguir pretendiendo creerle al presidente cuando dice cosas como esta. Lamentable lo que sucedió con la reforma a la salud. Oigan, cómo se les ocurrió hundir una reforma que traía vida al pobre. Él dice que cómo es posible que no le dejaron aprobar la reforma a la salud, porque es que era una reforma pensando en el pueblo. No era pensando en el pueblo. Está claro que hoy por hoy la mayoría de las EPS tienen a los pacientes colombianos y hoy por hoy esas EPS intervenidas, es decir, manejadas por el gobierno, presentan más fallas en el servicio de la salud. Es decir, el gobierno, haciéndose cargo de la prestación del servicio de salud, mejora esa prestación. No. ¿Por qué? Porque no hay dinero. ¿Por qué? Porque no lo saben manejar. Pues es que, para la muestra un botón también, el sistema de salud del magisterio, un desastre. Entonces el presidente dice que es que no lo dejaron. No, ya no nos puede decir esa mentira. Tampoco nos puede decir otra mentira como esta. Violencia, hambre, masacre y sangre. Colombia no debe volver a la masacre y a la sangre. Que es que el cambio ya está, que no podemos seguir con que en las masacres, las muertes y todo eso era el pasado. No, es que los colombianos no somos una horda de zombies que no nos damos cuenta de lo que está pasando en el Cauca, lo que está pasando en el Valle del Cauca, lo que está pasando en Arauca, lo que está pasando en el país, cómo se han incrementado los cultivos, cómo ha incrementado el poder cada uno de estas guerrillas, y esto sin contar la forma en que Olmedo dijo que también se había negociado para favorecer con unos contratos al ELN. Entonces, es que no es creíble lo que dice el presidente, porque su discurso dista muchísimo de la realidad, totalmente de la realidad. Él representa la justicia social. No hay justicia social. Hay unos subsidios, sí, que se están entregando, pero ¿a costa de qué? ¿Quién financia esos subsidios? Los empresarios. ¿Quiénes? Los de la industria de la manufactura. Los comerciantes, pues todos aquellos sectores que están en este momento golpeados. Entonces, sí, chévere, estamos dando subsidios paupérrimos. Porque no es verdad, como dijo también en este discurso, que es que esos 230,000 pesos que llegan a los ancianos, pues los va a sacar de la pobreza. No es verdad. No es verdad. ¿Quién vive con 230,000 pesos? No, es terrible. Y es que la gente no es boba, la gente ve que la realidad supera una narrativa de engaño.
Entonces es la hora de luchar, aún podemos luchar. ¿Cómo? Siendo esa veeduría, pidiendo de una buena vez que la Corte sea la que